vamos a continuar con los fundamentos teóricos respecto al curso de ENCAPS. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la promoción del parto vertical. Bien, entonces este tema va a estar basado en esa normativa que ya está publicada desde el 2016, en el cual se tiende a promover ya que en todos los establecimientos de salud de todos los niveles se ofrezca el parto vertical, ¿no? Y sea como la primera elección para atender a las pacientes, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad de esa normativa? Nos va a ayudar a contribuir con disminuir la morbilidad y la mortalidad materna perinatal, ¿ya? Buscando que este parto vertical, que usualmente data desde mucho tiempo ya las costumbres de que inicialmente el parto era de manera vertical y no horizontal como se ha dado en los últimos siglos, ayudando a que se promueva el parto vertical institucionalizándolo, ¿no? Y de esta manera también promoviendo a que la población, especialmente la población rural, acudan con mayor frecuencia a los partos en un establecimiento de salud y de esa manera disminuyamos la mortalidad, ¿no? Ahora, esto va a ser en el marco de los derechos humanos, considerando evidencias científicas y también con un enfoque intercultural, ¿no? En todas las gestantes a nivel nacional, tanto en el ámbito urbano, marginal y rural, ¿no? Que como les comentaba, principalmente era con el ámbito rural que estaban más acostumbrados al parto vertical. Pero vamos a ver de que esta recomendación tiene sus fundamentos, ¿no? Tiene fundamentos históricos. Ya se ha visto desde 6.000 años de antigüedad en los cuales hay esculturas, por ejemplo, en este caso la diosa Catal de Turquía, en el cual se evidencia, ¿no?, a esta diosa dando a luz, ¿no?, en una posición vertical. Básicamente está sentada, acompañada de dos leopardos a sus costados. De igual manera aquí tenemos una diosa griega, la diosa Ilitia, patrona de las parturientas y de las parteras, en el cual también vemos que está asumiendo una posición de rodillas para poder dar a luz, ¿no? Y algo más cercano a la cultura moche, que vemos cómo es que se ofrece un parto vertical, en este caso en una posición sentada, con el acompañante en la parte de atrás de la gestante y la partera o la obstetriz, bueno, partera en este caso, delante de la paciente recibiendo al recién nacido, ¿no? Entonces, ¿por qué se cambia esto? Porque es que últimamente solo conocíamos el parto horizontal. Hay diferentes teorías, entre ellas las que rescata la norma técnica, es que en el siglo XVII, Morisot, de la corte francesa, cambia la posición hacia un parto horizontal, básicamente para poder hacer un parto vaginal instrumentado, porque en esa época puso de moda lo que es el forceps, ¿no? Entonces, para poder utilizarlo, tenían que utilizar la posición horizontal. Mayor aún, cuando en la década del 70 aparece el uso de anestesia epidural, una vez colocado ya la anestesia epidural para disminuir el dolor de las parturientas, ya no iban a poder movilizar las piernas, ¿no? Por lo tanto, no le quedaba de otra que optar por una posición horizontal. Entonces, es básicamente por estos dos factores por lo cual tiende a haber ese cambio de la posición del parto, ¿no? Pero ya se ha visto de que lo mejor, lo más fisiológico, es el parto vertical. Entonces, ¿cómo vamos a definir el parto vertical? El parto vertical va a ser aquel en el cual la gestante va a ser una posición vertical, y aquí tenemos que recordar estos ángulos, ¿ya? El torso de la mujer y su canal pelviano van a oscilar entre 45 a 90 grados con respecto al plano horizontal. O sea, tenemos todo ese rango de movimiento para poner diferentes posiciones, inclusive, de la paciente para que pueda dar a luz, ¿no? Entonces, dentro de ellas tenemos la posición de parada, sentada, de rodillas, en cuclillas, entre otros, ¿ya? Entonces, mientras que el profesional de salud, dependiendo de la posición por la cual opte la paciente, la cual le prefiera, se va a colocar ya sea adelante o detrás de la gestante para atender el parto, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles van a ser las ventajas del parto vertical? Entonces, va a haber un aumento del diámetro del canal del parto, ¿no? Se dice que de antero posterior va a haber un aumento aproximadamente de 1 centímetro y en diámetros transversos de 2 centímetros. También el mismo efecto de la gravedad, cuando la paciente se va a inclinar hacia adelante, todo el torso, por gravedad, va a empujar el fondo uterino y por lo tanto va a llevar al producto a encajarse en el canal pelviano, ¿no? Entonces, la acción de la gravedad va a ayudarlo e inclusive también va a ayudar a aumentar la fuerza de las contracciones, ¿no? Listo. Va a haber menor compresión de vasos maternos. La misma acción de inclinarse hacia adelante, como ven en la imagen, va a llevar el útero un poco más hacia anterior y por lo tanto la compresión de los grandes vasos que están acá frente a la columna, la aorta, la cava, va a disminuir. A su vez también los nervios que van por esa zona también van a estar menos comprimidos y por lo tanto va a ayudar a disminuir el dolor, ¿ya? ¿Qué más? Va a favorecer el ángulo de encaje, como pueden ver aquí en esta imagen, por la misma fuerza de gravedad. Y también va a haber un aumento de la ventilación pulmonar, ¿no? Materna en este caso, porque la madre parada, los diafragmas, bueno, el diafragma, cuando uno inspira, ¿qué va a pasar? El diafragma se aplana, ¿no es cierto? El diafragma se aplana y con mayor razón va a haber una mayor presión intraabdominal que va a ayudar a las contracciones. Y por otro lado, como el útero se va un poco hacia adelante, disminuye, ya no está comprimiendo tanto los pulmones y por lo tanto la reserva de la paciente va a ser mejor. Por lo tanto, va a haber una mayor oxigenación de la madre y a su vez mayor oxigenación del producto, ¿no? Y va a haber mayor eficacia de las contracciones, ¿no? Todas esas fuerzas de gravedad se dice que incrementan hasta un 30-40 milímetros de mercurio las contracciones, ¿ya? Ahora, también nos comentan que cuando uno está en posición de cuclillas, los abductores van a hacer un manejo o van a trabajar. Por lo tanto, nos van a ayudar a rotar un poquito los miembros inferiores y aumentar el diámetro de la pelvis. De igual manera, también se ha demostrado que la amniorexis en una posición vertical ocurre de manera más tardía. O sea, hay menos riesgo de que haya una ruptura precoz de membranas. ¿Y esto por qué va a ser importante? Porque muchas veces el cuellito está acá del útero y las contracciones, la misma bolsa. Este es el levito. Ya está todo feito. Pero bueno. Ya, la bolsa es lo que hace que se tense y ayuda a que se dilate más el cuello uterino, ¿ya? En cambio, cuando se rompe la bolsa, si bien se liberan prostaglandinas, pero cuando hay cada contracción, igual no es lo mismo, ¿ya? La bolsita tensa ahí va a ayudar a que se dilate más el cuello. Y por lo tanto, también es una de las ventajas que se describen para la posición de parto vertical, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos comenta la norma respecto a la atención de esta paciente? Lo primero va a ser recepcionarlo, ¿no? Y lo más importante va a ser el primer contacto que tengamos con nuestra gestante, porque depende de este contacto determinar la confianza y que mi paciente y sus acompañantes colaboren con todo el trabajo de parto. Bien, entonces se le da la bienvenida a la gestante y su acompañante, le explicamos el procedimiento de forma clara. En caso que no haya recibido psicoprofilaxis, se le explica de todas maneras cómo es más o menos el trabajo de parto, si es que es su primera gestación.
Y hay que considerar, respetar y dialogar, pues, ¿no?, con las pacientes las prácticas habituales que tienen ellos en su cultura, como por ejemplo la vestimenta o si es que toman alguna bebida. En caso, nosotros si sabemos que no es nocivo hay que permitirle, eso es lo que dice nuestra norma, ¿ya? Si no hay controles prenatales, pues le explicamos el proceso de parto, como les venía comentando, y hay que explicar las diferentes posiciones del parto, ¿no? Ya sea una posición vertical o horizontal, y en caso de elegir una posición vertical, también las diferentes opciones que tenemos, ¿ya? Pero siempre tratando de que promover la posición vertical, ¿ya? Hay que indagar también acerca de signos de alarma o uso de alguna sustancia que la paciente haya tomado por iniciar el trabajo de parto, y evaluamos el estado clínico de la madre y el feto, ¿no? Evaluamos con nuestro examen físico, ¿no? Su examen físico, que va a incluir una altura uterina, el examen de la pelvis, ¿no?, una pelvimetría, escuchamos latidos cardíacos del bebito, entre otras, ¿no? E importante aquí, como vemos, va a ser el tacto vaginal, porque el tacto vaginal nos va a permitir diagnosticar si es que la paciente ya inició trabajo de parto, si es que ya inició, en qué fase está el trabajo de parto, entre otros, ¿no? Y como vemos, aquí se ve un poquito algo de lo que le dibujé anteriormente respecto a las membranas, ¿no? En este caso están íntegras y, como ven, va a ayudar más que la cabeza a veces, la misma tensión de las bolsas ayuda a que se dilate el cuello, ¿no? Entonces vamos a valorar desde la vagina, si es que presenta quizá algún tabique, alguna malformación que me pueda evitar un parto vaginal. Quizás en esa paciente las malformaciones mullerianas no son tan infrecuentes como parecen, entonces puede haber un tabique transversal o longitudinal, alguna tumoración, algún quiste, quizás que impida la salida del levito, porque no todo es valorar la pelvis ósea, ¿no?, sino también el canal blando. Y posteriormente vemos el cuellito, pues, ¿no? Que en el cuello tendremos que ver la dilatación, el borramiento, la altura de presentación, cómo están las membranas ovulares, eso básicamente, ¿no? Y luego las características óseas, ¿no? En caso que la paciente tenga quizás alguna exostosis a nivel del sacro, las espinas ciáticas muy prominentes, todo ello en la primera atención, en la recepción, hay que valorarlo, pues, ¿no? Para ver si es que la paciente tiene o no tiene condiciones para un parto vaginal. Bien, entonces una vez que hemos hecho nuestra valoración, podremos tener estos siguientes escenarios, ¿no? Que el cuello uterino no está dilatado, bien podría ser un falso trabajo de parto o no hay trabajo de parto. En estos casos podríamos enviar a la paciente a una casa de espera, ¿no? Si es que ya está a término y vemos que pronto puede iniciar, enviamos a una casa de espera. Si el cuello uterino está dilatado menos de 4, pues estará en el primer periodo del trabajo de parto, en la fase latente, ¿no? Y aquí también va a depender mucho del juicio clínico, si le envía a una casa de espera o en caso que sea una multigesta, pues ya puede quedar internada. Cuando el cuello uterino ya está dilatado más de 4, ya estamos en el primer periodo de dilatación, pero en este caso ya en una fase activa, ¿no? Usualmente la dilatación va a ser de 1 centímetro por hora y también va a empezar a descender la cabeza del bebito. Si el cuello ya está totalmente dilatado, pues estamos en el segundo periodo del trabajo de parto, ¿no?, que es el expulsivo. Aquí el primero es la dilatación, ¿no? Listo. Si es que no hay deseos de pujar, se considera como una fase temprana del expulsivo, ¿ya? O también llamada no expulsiva. Pero no se vayan a confundir, está dentro del periodo expulsivo porque la paciente ya está completa, ¿ya? Pero es una fase temprana, no hay deseo de pujar. Usualmente pasan entre 10 a 30 minutos, no es la norma, y ya pasamos al periodo expulsivo avanzado, en el cual ya hay deseos de pujar, ¿listo? Finalmente, sale el bebito y entramos al tercer periodo, que va a ser el periodo del alumbramiento, ¿no? Alumbramiento, que va a terminar cuando se expulse la placenta, ¿bien? Entonces, en el primer periodo de dilatación hay que elaborar el partograma, ¿ya? Pero el partograma lo vamos a habilitar o abrir cuando tengamos mayor o igual a 4 centímetros de dilatación, ¿listo? Y nos va a servir para poder ver la progresión de nuestro trabajo de parto, para ver si es que estamos yendo bien con la dilatación o quizás necesitamos hacer algo, ¿no? Ya sea con poner uterotónicos o valorar quizás que haya un DCP, entonces ya tomar acciones, ¿bien? Entonces el partograma nos va a ayudar para darnos cuenta que no está yendo bien el parto vaginal y hacer alguna acción. Permitimos el ingreso de un acompañante, hacemos el aseo perineal al momento de ingresar nada más ya a la sala de dilatación, respetamos el uso de ropa de acuerdo a la costumbre que tengan en la zona, y también nos sugieren que hay que permitir la ingesta de alimentos líquidos azucarados según las costumbres, pues, ¿no? Ahora, lo respecto a los tactos vaginales, nos recomiendan que solo habría que hacer el tacto si es que hay deseo de pujar de la paciente o si es que ella refiere que hay pérdida de líquido, para valorar si es que estamos frente a una ruptura precoz de membranas, ¿no? La OMS nos recomienda que durante todo el trabajo de parto, como máximo debería haber 4 tactos vaginales, ¿no? Es algo que no se suele ver mucho en más que todo en las sedes docentes, usualmente son más, pero lo recomendado son máximo 4 tactos vaginales, chicos, y esa sí nuestra norma. Y también tiene una recomendación en contra respecto al rasurado púbico, a la posición de cúbito dorsal en el expulsivo, o sea, la posición horizontal, a una episiotomía a todas las gestantes, ¿no? Usualmente la episiotomía solo va a tener algunas indicaciones, va a ser un restrictivo el uso de la episiotomía. Antes también se usaba el enema en el trabajo de parto, que ya no se recomienda tampoco, y el pujo forzado sin que la paciente esté en fase avanzada del expulsivo, o sea, sin que ella tenga ganas de pujar, esto tampoco se recomienda, ¿no? Restringir alimentos tampoco, entre otras cosas, ¿no? Muy bien, entonces en el segundo periodo ya en el expulsivo, es aquí en el cual vamos a adoptar usualmente ya alguna posición en particular, ¿ya? Y aquí tenemos diferentes opciones. En general, las ventajas que les comenté del parto son de manera general, igual cada una de las posiciones va a tener alguna que otra ventaja adicional, pero realmente no varía mucho, ¿ya? Entonces, de las posiciones tenemos posición de cuclillas, y aquí tenemos dos variantes, ¿no? Una variante anterior, como pueden ver en esta imagen, y una variante posterior, ¿no? Entonces, depende de la variante que elijan, la obstetra va a estar posicionada ya sea delante o detrás de la paciente, como pueden ver en las imágenes, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece esta posición de cuclillas? Entre todas las posiciones, es la que te va a aumentar más los diámetros pélvicos, ¿ya? Ahí usan bastante los abductores, ¿no? Como que había comentado. Aparte, el tronco presiona sobre el fondo uterino y va a ayudar también al descenso del bebé y a mejorar la contracción, ¿no? Aumenta la presión en el suelo pelviano, como la fuerza de gravedad va a hacer que empuje la cabecita a nivel del cuello del útero, también va a producir un deseo de pujar, ¿ya? También refieren que va a disminuir el dolor en la espalda y en la cadera, ¿no? Más que todo porque en la posición, ya sea el acompañante o la partera, pueden hacer un masaje en la zona lumbar, ¿no? Se puede dar soporte a los músculos abdominales, como pueden ver acá, abrazando a la pacientita, y se puede atender el parto por delante, facilitando el contacto precoz, ¿no? Aquí, por ejemplo, si la obstetra se puede colocar en la parte delantera de la gestante,
Entonces podría recibir también al bebito, y otro de los beneficios es que la madre pueda ver cuando su bebito está saliendo, ¿no? Que también por ahí lo reportan en la norma. Hay una participación más activa del acompañante, como en la mayoría realmente de las posiciones, hay menor riesgo de laceraciones perianales, y también luego del parto la mujer se puede acostar de manera fácil, ¿no? Imagínense cuando están en 4 puntos, va a ser más difícil que se acuesten, ¿no? En este caso solo se dejan caer para atrás, ¿no? Entonces, a resaltar en esta posición, los diámetros pélvicos aumentados, se va a disminuir el dolor en la espalda y la cadera, que va a haber una participación más activa del acompañante, hay menor riesgo de laceraciones, ¿bien? Luego tenemos la posición de rodillas. En la posición de rodillas, de igual manera, va a tener más facilidad para sentarse la paciente entre cada contracción, de tal manera que también va a haber menor agotamiento en el trabajo de parto, y aquí lo reportan como que va a proteger también su intimidad, ¿no? Ahora, va a tener más puntos de apoyo respecto a la anterior paciente, ¿no? Va a estar prácticamente toda la pierna en contacto con el suelo, va a haber mayor punto de apoyo, va a haber mayor estabilidad y va a haber mayor seguridad. Va a facilitar también la protección pasiva cuando sale la cabecita por parte de la obstetriz, y no va a existir riesgo de caída brusca en este caso, ¿no? Como sí podría haber quizás en la posición parada, ¿no? En cambio, de rodillas hay menos distancia entre la pelvis y el suelo, entonces hay menor riesgo de caída brusca entre la pelvis y el suelo, ¿no? Y puede pasar rápidamente la posición de rodillas hacia una posición horizontal, ¿no? Cuando ya pase al periodo del alumbramiento. Bien, entonces aquí resaltamos que hay mayores puntos de apoyo, que va a tener más facilidad para sentarse y descansar la paciente, y que va a disminuir el riesgo de caída brusca, ¿ya? En la posición sentada va a ser la posición en la cual nos va a promover mayor descanso y relajación, ¿no? Como pueden ver aquí en la imagen de la paciente, está ahí, chill. Va a dar también ventaja de la fuerza de gravedad, igual que las otras posiciones. Aquí también a resaltar que en esta posición vamos a poder monitorizar de mejor manera al feto, ¿no? Puede la paciente inclusive estar aquí con su tocodinamómetro, ¿no? Para ir valorando o monitorizando los latidos cardíacos del bebé. Entonces, a resaltar también eso que no nos ofrecen las otras posiciones, ¿ya? Disminuye el dolor de espalda y cadera, puede recibir un masaje lumbosacro, ¿no? Como la posición de cuclillas. Hay una buena visibilidad y movilización para la madre, ¿no? Entonces puede ver también al bebito cuando está saliendo, y permite también el contacto piel a piel, ¿no? Lo favorece. Y por parte de los obstetris también hay mayor comodidad para la recepción del bebé y de la placenta, ¿no? Usualmente, al menos este es el que más utilizamos, sentada o semisentada también, ¿eh? También entra aquí, semisentada, ¿ya? Y facilita el contacto precoz, ¿no? Es una de las posiciones más recomendadas desde mi punto de vista. Bueno, tenemos la posición parada o sostenida de una soga, ¿no? En este caso, también va a haber libertad de movimiento, pero la paciente va a estar ahí tensa, agarrada a esta soga, ¿no? No va a permitirnos ayudar tanto al monitoreo como en la anterior posición de sentada. Las contracciones tienden a ser menos dolorosas y más efectivas, por lo mismo que hay mayor fuerza de gravedad, pues no va a estar más arriba la paciente, por lo tanto va a ayudar más al encajamiento y ayuda un poquito a acelerar el trabajo de parto. Y aumenta la urgencia del deseo de pujo, ¿no? Todo mientras mayor gravedad aumentan o resaltan más este tipo de ventajas, ¿no? Y nos dicen que también va a mejorar la oxigenación fetal, ¿no? Por lo mismo del diafragma que les comentaba previamente. Pero aquí se hace hincapié en esta carta, ¿no? Se nos dice que esta posición podría dificultar las maniobras correspondientes cuando hay circular de cordón, ¿no? O sea, si hay circular de cordón ahí en su pregunta, mejor no elijan la posición parado de soga, ¿ya? Porque nos va a limitar para poder nosotros rechazar ese cordón, ¿ya? Y finalmente la posición en 4 puntos, o también llamada de pies, rodillas, manos, la cual no tiene alguna particularidad respecto a las otras, ¿no? Pero igual se le ofrece a la paciente. La paciente, o sea, uno tiene que explicarle todas las posiciones a la paciente, y ella va a ser quien tome la decisión de por cuál va a optar, ¿no? Y todo esto lo decidimos desde la recepción. Se plantea, se habla, que horizontal, vertical, si es vertical, tales posiciones tiene, tales beneficios tiene una respecto a otra, o quizás ya ella viene por creencias en su zona, ya siempre han hecho eso en su zona. Entonces, ya eso va a ser, ¿ya? Entonces, elegimos ya la posición y hay que verificar los instrumentos, medicamentos e insumos necesarios, ¿no? Como por ejemplo, a veces refieren de que hay una creencia de que no debe tener el contacto la madre o la gestante con el suelo, ¿no? Porque da algo de mala suerte, parece que había leído ahí en la norma. Y por eso es que utilizan las pieles, ¿no? De las ovejas, para que no tengan contacto directo con el piso, las gestantes, ¿ya? Entonces todo eso, ya habiendo decidido o conversado con ella y con el acompañante, hay que también certificarnos de que tengamos todos los instrumentos, ¿no? Instrumentos ahí, por ejemplo, sería la piel del carnero, entre otros, ¿ya? La temperatura de la sala de parto usualmente va a estar entre 24 y 26 grados centígrados. Hay que acceder, si es que la paciente durante el trabajo de parto quiere cambiar de posiciones entre todas las opciones, no es que nosotros le vamos a decir, no, ya dijiste esta y te vas a quedar. No, ¿ya? Hay que permitirle también que haga un cambio en las posiciones, por si acaso. Hay que solicitar una participación activa del acompañante, ¿ya? Como por ejemplo aquí lo pongo que la norma técnica nos da esa chance, ¿no? Nos dice, deberías tú preguntarles si es que el acompañante quiere ayudar o pinzar el cordón, miren, por ejemplo, ¿ya? Hay que, durante ya la fase del exclusivo, hay que controlar los latidos cardíacos fetales cada 5 minutos, ¿ya? Cada 5 minutos vamos chequeando. Hay que evitar órdenes innecesarias y irrespetuosas, ¿no? Muchas veces hay algunas que de la nada dicen, señora, se va a morir, algo, ¿no? O, bueno, ya todos ustedes han visto, todos ustedes han sido internos o médicos, cosas feas, ¿no? Que hay que evitar. Hay que verificar, en caso que haya circular de cordón, apenas va saliendo la cabecita, vemos ya en el cuello, si es que hay o no circular, en caso que haya cuántos hay, y ver si es que se puede rechazar o no, ¿no? Introducimos 2 deditos entre el cuello y el cordón, y tratamos de rechazarlo por arriba, ¿no? Lo sacamos y luego ya sale todo el producto. Pero en caso que no se pueda, o ya no nos dimos cuenta, y empezó a salir más el levito, y tensionó ese cordón, ahí es donde tenemos que hacer clampajes inmediatos, ¿ya? Tratamos de evitar que siga saliendo el levito, y clampamos, aquí nada más en el cuello, clampamos una pinza a la otra el cordón, protegiendo siempre con una mano debajo para no agarrar el cuello del bebito. Entonces clampamos en 2 lados y cortamos ahí nada más el cordón umbilical. Cortamos para que pueda salir el bebé, ¿ya? Esas son situaciones ya extremas, ¿no? Pero que les puede pasar y tienen que saber qué hacer, ¿ya? No dejen que siga saliendo el bebito porque se va a ahorcar. Lo sostiene en la cabeza, pone la mano para proteger el cuello y el cordón clampan en 2 puntos, ahí nada más cerca del cuellito, se corta, se libera y sigue saliendo el bebito, ¿ya? Hay que hacer una rotación externa y luego hacemos una tracción posterior para que salga primero nuestro hombro anterior, y una vez que sale el hombro anterior, hacemos una tracción hacia arriba para que salga el hombro posterior, ¿no? Se sugiere hacer contacto piel a piel unos 45 a 60 minutos, un pinzamiento tardío. Aquí nos reportan entre 2 a 3 minutos. El tiempo es variable, de acuerdo a la guía, pero a ustedes les van a preguntar de esta, así que 2 a 3 minutos, ¿ya? Y hay que hacer la identificación de la madre y del recién nacido, ¿ya? Entonces, la madre con su huellita dactilar y el recién nacido con su huella plantar, ¿ya? Y aquí está lo que les decía, miren, el familiar está ahí cortando el cordón umbilical, ¿ya? Entonces hay que promover el acompañamiento activo de los familiares, ¿ya?
Y en el tercer periodo tenemos el alumbramiento, ¿no? Que aquí sí hay que hacer hincapié que el alumbramiento debe atenderse en posición horizontal, ¿ya? La posición vertical solo va a ser para el expulsivo. Entonces, ya el movimiento de posición horizontal, porque si lo dejo con posición vertical, se ha demostrado de que aumenta mi sangrado. ¿Listo? Entonces no nos conviene. Entonces ya le echamos a la paciente. Ya pasó, lo sentada, parada, lo que gusten, y ahora sí se ha hecho. ¿Ya? ¿Qué es lo que promueve esta norma técnica? Recordemos que es una norma muy antigüita, 2016. Entonces, el uso de oxitocina, ya de acuerdo. Tracción controlada del cordón umbilical, de acuerdo, ¿no? Su maniobra ahí de Branagh, ¿cierto? Y aquí nos hablan de compresión bimanual externa, ¿ya? Ahora, esta norma nos dice que debemos hacer la compresión bimanual externa una vez que se ve la placenta por 3 a 5 minutos, miren. ¿Ya? Pero, la OMS no recomienda ya eso. O sea, la OMS te dice que puedas hacer compresión bimanual o masaje uterino solo de manera de tratamiento. ¿Ya? Solo a manera de tratamiento, no de manera preventiva. Entonces, eso de ahí ya no está de acuerdo a la realidad, ¿no? A la actualidad, mejor dicho. Entonces, la OMS te dice no como preventivo, pero sí como tratamiento, ¿ya? Entonces, ahí se los dejo. Porque si es que les preguntan, asumo que les van a preguntar de la norma técnica, pero ya sea, si les hacen hincapié respecto a la OMS, ya saben que la compresión bimanual no está recomendado para todas las puérperas, ¿ya? Bien, pero la norma dice esas tres cositas. Ahora hay que permitir que la parturienta reciba algún mate caliente, es de costumbre, lo dejan nada más de que reciba, porque sí hay algunas hierbas que nos van a ayudar en este periodo, que ya lo veremos más adelante. Hay que verificar signos de desprendimiento, ¿no? Entre ellos tenemos varios signos, ¿no? Como por ejemplo el signo de Kutzner, que yo uso bastante, Kutzner, el cual va a consistir, por ejemplo, en la presión suprapúbica y ver que el cordón ya no se retraiga, ¿no? Porque uno comprime suprapúbico y si es que aún no se ha desprendido, va a llevar el cordón hacia adentro nuevamente. Pero cuando presionas y ya no se lo lleva hacia adentro el cordón, quiere decir que ya se ha desprendido, ¿no? Es bastante útil. Y lo otro, lo clásico, bueno, el signo de Alfel, por ejemplo, en el cual pinzas tu cordón umbilical y lo dejas de manera espontánea que descienda 10 centímetros. También tiene signos como el hematoma rectoplacentario, el globo de seguridad pinar, entre otros, ¿no? Y hay que permitir también las costumbres de la paciente nuevamente acá, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, nos nombra la norma técnica, la técnica de soplar una botella, ¿no? Por ejemplo, que no les vaya a hacer raro cuando vean en su serum y estén soplando una botella cuando estén en el alumbramiento. Y hay que permitirle, ¿no? Porque no le va a hacer ningún daño. U otros también lo amarran el cordón, ¿no? Dicen para que ya no se regrese. Lo que sale que ya no se regrese. Bueno, son sus costumbres, no tienen evidencia, ¿no? Pero tampoco hay que quitarles sus costumbres. Luego tenemos la maniobra de Brandt-Andrews, que era básicamente la tracción y contratracción para evitar la inversión uterina. Y una vez que la placenta ya está saliendo, como en este caso, podemos hacer la maniobra de Dublin, ¿no? Que va a consistir básicamente en rotar a nuestra placenta y vistiéndola para que pueda salir completa las membranas, ¿ya? Una vez expulsada la placenta, lo que les decía, discutible respecto a la compresión bimanual externa. Y una vez que salió, examinamos también nuestra placenta, ¿no? Con una gasita seca. Vemos si es que hay puntos sangrantes, o si es que falta algún cotiledón de nuestra placenta, o si es que las membranas están incompletas, ¿ya? Y para ello también nos puede servir hacer un tacto, ¿no? Por ahí sacamos coágulos, o vemos si es que quedó algo de membrana. Y si es que sangrado, vamos a revisar el canal de parto de todas maneras, ¿ya? En caso que haya alguna lesión, alguna laceración, vamos a repararlas. Y vamos a registrar también el sangrado, qué tanto sangrado hubo, ¿ya? Y aquí les pongo manejo de la placenta, ¿no? ¿Por qué? Porque está aquí así, ¿ya? Porque la norma técnica nos aconseja que también nosotros tenemos que coordinar con los acompañantes para ver si es que, qué quieren hacer con la placenta, ¿no? Que se la quieren llevar, para lo que quieran hacer, ¿ya? Pero es nuestra responsabilidad preguntarles qué es lo que desean hacer con la placenta y si no, nosotros ya la desechamos, pues, ¿no? Salvo que la paciente tenga, o la placenta tenga algún riesgo, ¿no? Como aquellas, por ejemplo, pacientes o gestantes con VIH, ya, así lo que quieran llevar no le vas a dar, porque pueden que sea, no sé, que se lo tomen algo y se contagien, ¿no? Al bebito, ¿ya? O por ahí el riesgo de un contacto de la sangre pueda contagiar a alguien, ¿ya? Salvo en esas ocasiones, siempre debería haber un manejo de la placenta, ¿ya? Y esto acá, por ejemplo, es una técnica del chumpi, se llama. Chumpi. En el cual, por ejemplo, tiene la costumbre de amarrarse una fajita, ¿no? Sobre justamente el fondo uterino para ayudar a que se mantenga contraído, ¿ya? Que son costumbres. Y acá vemos que hay algunas hierbas que se han demostrado que sí tienen alguna utilidad respecto al parto y el posparto. Y les traigo, no voy a hacer que les pregunten para que le den ahí una repasadita, ¿no? Como por ejemplo el uso de la albahaca, ¿no? La albahaca que me va a ayudar a apurar el parto, ayudar a que haya mayores contracciones, lo tomamos mediante una infusión y va a ayudar en la fase de dilatación más que todo, ¿ya? La cola de caballo también, la cola de caballo, aquí nos ponen que va a macizar los huesos, asumo que va a ayudar a que haya una mayor elasticidad y ayuda con el paso del feto, por lo tanto nos va a ayudar para la dilatación y para el parto, ¿no? También como infusión. ¿Qué más? Tenemos el matico, ¿no? Que nos va a ayudar como antiséptico, cicatrizante, más que todo para la parte del puerperio, ¿no? Si bien tiene propiedades para dilatación, parte del puerperio, pero más que todo para el puerperio. Al igual que la manzanilla, ¿no? La higiene de los genitales con manzanilla, con agüita de manzanilla también nos va a ayudar para el puerperio. Luego que tenemos, a ver, el orégano. El orégano también en infusión, ¿no? Seguro alguna vez su abuelita les ha dado infusión de orégano. Ya, también sirve para dilatación. ¿Listo? Entre otras, ¿ya? Que ahí se los dejo para que lo revisen. Ahora, ¿cuándo yo podría decir, no, esta paciente no va para parto vertical? ¿Ya? Lo que nos dice la norma técnica es que si la paciente puede dar parto horizontal, puede dar parto vertical. Si es que no puede dar parto vertical, tampoco puede dar horizontal. En conclusión, si la paciente tiene chance vaginal, siempre podría ser un parto vertical. Caso contrario, tiene que hacerse una cesárea, ¿no? Pero, revisando ahí toda la lista que nos han dado, he encontrado estas contraindicaciones que no necesariamente son al 100%, ¿no? Porque un embarazo gemelar puede ser un parto vaginal, ¿no? Pero te dicen que por parto vertical no puede salir. No sé si me entienden. Porque un podálico, por ejemplo, también podría ser un parto vaginal, ¿no? En posición horizontal. Pero en posición vertical te dicen que no, que es un feto podálico porque es indicación necesaria, ¿ya? Pero como les digo, es como que buscarle ahí para que caigan, ¿no? Y en base a eso, por eso se los he puesto, porque les podrían preguntar, así como se me ocurrió a mí, ¿ya? Entonces, ¿qué criterios yo diría? No para parto vertical, embarazo gemelar, un feto podálico, si es que no hay una buena colaboración, ¿no? Usualmente algunas pacientes psiquiátricas que sí me han pasado también, prematuros, por ejemplo, ¿no? Un prematuro usualmente puede dar parto vaginal, ¿no? Parto horizontal, sin problemas. Pero aquí te dicen, no, si es vertical y es prematuro, criterio de exclusión, ¿ya? Distocia, ya sea de presentación, cordón, contracción, una madre con VIH tampoco puede dar parto vertical, y tampoco una preeclampsia severa o eclampsia, ¿no? Pero sí podríamos darle chance horizontal, la verdad, ¿no? Y horizontal nos permitiría un mejor monitoreo en ese tipo de pacientes, pues, ¿no?
Muy bien, ¿cuáles van a ser las posibles complicaciones? Tenemos laceración a nivel de periné. Si bien, si comparamos respecto al parto horizontal versus vertical, la evidencia nos dice que hay menor laceraciones a nivel de periné. Puede haber salida brusca del feto también, ¿no? No hay tan buen control, la verdad es un poco más incómodo para quien atiende el parto. Puede haber prolapso de cordón, ¿no? Por lo menos, más aún si estamos en pacientes con ruptura de membranas, con prestaciones altas y encima están paradas, puede haber prolapso, ¿no? Ya sea de cordón, de miembros. Y distocia de hombros, ¿no? Y maniobrar aquí para una distocia de hombros es bien difícil, ¿no? Bien, y este aquí es un algoritmo que nos presenta la norma técnica, el cual, bueno, vamos a desglosarlo, ¿ya? Pero hay un par de cositas nada más que quería resaltar de acá. Entonces, gestante con señal de parto, si estamos frente a un parto inminente, pues atendemos el parto, comunicamos a la emergencia, entre otros, pero si no, hay que ver si es que está o no está en trabajo de parto, si es que está en trabajo de parto, en qué fase debe estar, ¿ya? Entonces, confirmamos trabajo de parto o no, entonces puede esperar en una casa materna, ¿no? O una casa de espera, ¿ya? Y si existe trabajo de parto, pues pasará al centro obstétrico y vamos a informar. ¿Ya? Dialogamos con la gestante y con los familiares. ¿Cómo quiere su parto? ¿Qué le parece mejor? ¿Tiene alguna costumbre? Ya, así. Les informamos sobre las posiciones del parto, que puede estar acompañado y pueden también traer alimentos, ¿ya? Y aquí recordando sobre las ventajas del parto vertical, ¿no? Como les digo, la norma técnica, su mismo nombre dice, no, promoción del parto vertical. ¿Ya? Entonces, intenten que todos sean partos verticales. Hablamos de forma dilatoria del estado clínico general de la gestante, evacuamos la vejiga, hacemos una evaluación obstétrica y fetal, pedimos exámenes, toda paciente tiene que tener exámenes, porque se podría complicar y necesitamos quizá a cesárea o algo, y ya tiene que tener exámenes. Garantizamos el acompañamiento familiar, ¿no? Todo va en promoción de que se institucionalice el parto. Entonces, dilatación completa, no. Entonces, continuamos en dilatación, le ayudamos, deambulamos, lo ponemos en la ferita, entre otros. Si está con dilatación completa, sí, pasamos a sala de parto, que sería nuestra sala de expulsivo, por ejemplo, en mi centro de salud, y aquí estaríamos en sala de dilatación, ¿no? Atendemos el parto vertical, entre otros. Luego continuamos, si es que el alumbramiento presentó o no alguna complicación. Y si es que logra salir la placenta, aquí está lo que les quería enseñar, ¿no? Para que me crean. Que hasta en el algoritmo está. Preguntamos el destino de la placenta a la gestante o a su acompañante, ¿no? Si es que se la quieren llevar o no. Y ahí están en todo su derecho. Luego monitorizamos el puerperio las 2 primeras horas cada 15 minutos. Se acordarán en nuestra clase anterior. Las 2 primeras horas son las más importantes y por lo cual son las que se monitorean. Tiene un monitoreo más estricto, ¿no? Y posterior a 6 horas ya, hasta el día del alta, se puede valorar cada 6 horas las funciones vitales, ¿ya? Y usualmente el alta son a las 48 horas. ¿Ya? Usualmente el alta, si todo va bien normal, a las 48 horas. Muy bien, eso sería todo, muchachos, respecto a ese tema. Gracias.